Hola, muy buenas tardes, queridos docentes. El día de hoy estamos pues con un video esperado y en vista de que ha sido muy buena la encuesta que coloqué días anteriores en YouTube, donde a pedido de algunos docentes me han solicitado que por favor grabe un video con respecto a las adaptaciones curriculares. Entonces el día de hoy hemos preparado un material que sé que les va a gustar, ¿no? Recuerde que el objetivo de este video es brindar más que todo una herramienta que oriente a los docentes en la atención afectiva de estudiantes con necesidades educativas, cuyo objetivo es convertirlos en agentes de cambio, de espacios libres de discriminación en donde se respeten las diferencias individuales. Y es por eso que el día de hoy pues no lo voy a hacer este video sola. He invitado para mí a una persona muy especial. Ella es Vanessa Díaz, pues es psicóloga. Ella actualmente se está especializando en una maestría de educación inclusiva. Somos colegas, puedo decirlo, hemos trabajado juntas y pues bueno, hemos intercambiado muchas experiencias, pues y el día de hoy yo le quiero dar la cordial bienvenida a Vanessa, que quien nos va este día pues a guiar un poquito más y también a darnos información acerca de este gran tema que es muy importante para nosotros los docentes. Así que Vanessa, bienvenida. Te invito pues a que te presentes aquí a los docentes que nos están viendo, que día a día nos ven. Bienvenida, Vanessa. Muchísimas gracias, Miss Yuri. Realmente agradecida por su invitación. Entonces estamos aquí, como usted decía, ¿no? Para orientar, y me encantaron sus palabras de inicio, ¿no? Para poder un poquito, tal vez, mitigar muchas barreras que existen en la sociedad, ¿no? Acerca de la inclusión. Sí, así es. Lo más importante es pues saber que lo de las actuaciones curriculares surgen a partir de las personas con necesidades educativas especiales, donde su principal derecho es tener acceso a las escuelas ordinarias, ¿no? Y que debemos integrarlos a una pedagogía centrada en satisfacer sus necesidades, ¿no? Y vemos que nuestro país pues recién ha empezado pues hace algunos años pues a capacitar a docentes. Quizás todos no hemos tenido la oportunidad, pero creo que los que ya hemos tenido ese privilegio estamos compartiendo información. Entonces yo me siento privilegiada de ser una de las docentes que ha podido tener acceso a esa capacitación, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a tratar unos puntos muy importantes. Primero vamos a empezar con despejar ciertas interrogantes que muchas veces generan dudas, como por ejemplo vamos a compartir información acerca de cuál es la diferencia entre integrar e incluir, a qué se refiere esto del DUA, que es el diseño universal de aprendizaje, hablar un poquito más de qué son las adaptaciones curriculares. Sí, también una duda muy importante, que también el título personal yo lo tuve al principio. ¿Es lo mismo el refuerzo académico que una adaptación curricular? ¿A qué se refieren las adaptaciones curriculares de primero, segundo, tercer grado? ¿Y de qué manera o qué habilidades podemos potenciar en un ejemplo que vamos a tratar el día de hoy, como es un caso de un niño con autismo? Entonces vamos a hablar en sí el día de hoy con este ejemplo, que si tenemos oportunidad de realizar otros videos, pues sería muy bueno abordar otros tipos de necesidades educativas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vanesita, no sé por dónde tú quieres empezar para poder ir armando toda esta información y compartir con los compañeros docentes. Bueno, gracias por darme paso. Y sí quisiera presentarles, ¿no? Como habíamos indicado, presentación que realicé para hacer este video, ¿no? Y sí quisiera como que empezar, ¿no? Realmente espero que sea de aporte para ustedes. En sí, como dijo la Miss Yuri, ¿no? Tenemos algunos temas, algunas temáticas que queremos abordar que sí son importantes, ¿no? Porque antes de hablar de inclusión, sí tenemos que tener un conocimiento base, como es decir, qué son las adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice este concepto. Nos dice, son modificaciones que se realizan a los elementos del currículum, como los objetivos, destrezas, metodologías, recursos, actividades, tiempo de realización de la tarea, evaluación, así como las condiciones de acceso, ¿no? Con el fin de responder a las necesidades educativas de cada estudiante. Ahora, sobre este concepto, ¿no? Vemos que es bastante amplio, es sumamente amplio. Ya, y para mí, en realidad, lo que nos dice que es adaptación curricular es lo que nos decía la Miss Yuri al principio del video, es respetar la diversidad, respetar esas diferencias que tienen los diferentes niños y las diferentes personas, ¿no? Y vemos desde un enfoque de derecho, es decir, toda persona tiene derecho a la educación, entonces, por ende, como toda persona tiene derecho a la educación, nosotros la forma en cómo incluimos a estos niños en la educación ordinaria
¿no? Por decirlo de esta forma, es por medio de las adaptaciones curriculares, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos los grados de adaptación curricular, nos dicen que hay 3 grados, en los cuales vamos a ver que el grado 1 se refiere a adaptar la infraestructura, los recursos materiales y personales de comunicación y de tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en la parte de la infraestructura, supongamos que somos una escuela a donde, tuve un ejemplo hace mucho tiempo, donde trabajaba en una escuela que era uno de estos campos, ¿no? Que habían estas situaciones donde no había rampas, no había facilidad de acceso, el piso totalmente era de tierra y cuando llovía había lodo, por ejemplo. Y el tema de que un niño vaya con silla de ruedas a la institución era una complejidad. ¿Y qué pasaba? Que decía lo primero las demás personas y todo el equipo del colegio, no es que él no puede venir acá, que vaya a una escuela a donde haya un acceso, donde haya piso y todo lo demás. Pero la idea no es decir vaya a otro sitio, sino buscar la forma en cómo nosotros podemos incluir a esa persona, construyendo un piso, construyendo una rampa de madera, o sea, son diversas situaciones que estas adaptaciones no buscan que solamente sea por parte del docente, sino por parte de la comunidad educativa, ya que se puedan hacer visibles y una realidad. No, no sé si estamos hasta ahí bien, Miss Yuri. Sí, Me va sí. indicando nomás. Sí, estamos ¿Ya? bien y Bueno. sí, tiene mucha razón, ¿no? Es la comunidad educativa la que tiene que exclusivamente intervenir, no solamente el docente, no solamente el padre de familia o la autoridad, lo conformamos todo y en base de esto, pues mi punto de vista y mi criterio también se basa en 4 puntos fundamentales. Créeme que lo armé así, esta idea que nace de la Miss Yuri, en que para mí, mi punto de vista, esto de la adaptación curricular se basa en la flexibilidad, que eso también lo vamos a topar un poquito más adelante. Saber que el currículo, el espacio, la infraestructura se va a modificar, o sea, todo es flexible, de acuerdo a la necesidad del estudiante. Basada 100% al estudiante en su necesidad, en su realidad, saber pues qué recursos tiene, con qué recursos cuenta. Entonces eso es muy importante. Y la parte de aquí que se relaciona con lo que acabaste de hablar, la parte cooperativa y participativa. Entonces donde integran todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, puede seguir, Vanessa. Bien, exactamente, ¿no? Y yo sé que la Miss Yuri tiene muy claro este tema, ¿no? Porque obviamente ella lo realiza, es una docente que aplica el DUA, ¿no? Pero de repente a veces nosotros decimos, ¿qué es el DUA, no? Pero bueno, esto más adelante vamos a ver. Entonces seguimos con el grado 2. ¿El grado 2 qué quiere decir? Es la suma de las adaptaciones que hacemos del grado 1, ¿no? De infraestructura, de comunicación, ya de muchos otros tipos de situaciones que podemos ayudar a una persona con una discapacidad específica, pero adicional, la metodología y la evaluación también van a cambiar. Metodologías como lo que es la tutoría entre pares, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo, no, realizar centros de aprendizaje, muchas situaciones más, ¿no? Yo sé que ahorita les estoy dando mucha información, ya, pero al terminar el video, la Miss Yuri me indicó que íbamos a dejar en la parte de abajo, y vamos a dejar todo lo que es los textos para que ustedes los puedan revisar, ya, si necesitan más información, porque de hecho es bastante. Estamos tratando como de crear un resumen bastante breve de cada uno, sí. Ya, entonces, para este grado de adaptación 2, ya, yo quise poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, en la metodología, hay, por ejemplo, maestras de segundo de básica que ya implementan este tipo de situaciones y que ellas me dicen, Miss, ¿cómo hago? Por ejemplo, cuando tengo un niño con alguna necesidad educativa especial, yo digo, Miss, lo mismo que usted está realizando hasta ahora le va a servir para ese niño. Por ejemplo, tener establecido un lugar ya en el aula, donde diga, este va a ser el lugar donde siempre voy a poner la tarea, este va a ser el lugar donde siempre va a estar el horario, este lugar va a ser siempre donde yo vaya a colocar la materia de matemáticas a tabla de lenguaje. Por ejemplo, tener estructurado ya mi salón de una forma en que el niño ya pueda conocer en dónde va a estar cierta actividad o cierta tarea, ¿no? Y ya no necesita estar todo el tiempo como que en dónde estará o qué voy a hacer o qué es lo que me toca hacer después de, ¿no? Entonces como que estructurar, ¿no? Y obviamente utilizar material concreto, ¿no? Para todos los casos, no solamente para casos con niños con necesidad educativa especial, sino para todos, ¿no? Así. Y el grado 3, que es el último, es cuando hablamos de la sumatoria del grado 1, del grado 2, y ya cambiamos los objetivos educativos y las destrezas con criterio de desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Ya cambiamos nuestra currícula. Supongamos, en el caso de la Miss Yuri, ya tiene un niño de cuarto de básica, entonces si este niño en su proceso, ¿no?, de adaptación ya fue evaluado por el EDUAI, nos van a entregar un documento individual de adaptación curricular, que es el DIAC, donde el cual nos van a indicar, nos van a dar las directrices de qué nivel de adaptación necesita el niño.
supongamos que sea, digamos, del mismo nivel, básica elemental, pero a pesar de que esté en cuarto, necesita currícula de segundo. ¿Ya? Entonces, al momento que necesita el currículo de segundo, la Miss Yuri lo que va a hacer es, como ella bien lo dijo, es una situación flexible el currículo. Entonces, no quiere decir que la Miss Yuri, ella va a coger y va solamente a darle al niño currículo de segundo. No, les pongo un ejemplo de ella misma, ¿no? El año pasado trabajó con una señorita que se llamaba María Eduarda, ¿ya? Y ella tiene síndrome de Down. ¿Y qué pasó con ella? Ella le daba actividades y obviamente le hacía esa adaptación curricular con la currícula de segundo. Pero sin embargo, al ver temas de cuarto, ella los modificaba y les bajaba el nivel de complejidad para que María Eduarda pueda participar en clase. Entonces esa es la finalidad, ¿no? De que los niños se sientan parte de, ¿no? Entonces ya vamos a ver por qué. Es importante que ellos tengan posición, voto también en las actividades que realizan en el aula. Y obviamente que para este grado de actuación 3 necesitamos tener una evaluación ya externa del Ministerio de Salud Pública o cualquier institución o instituto privado, como en este caso puede ser el Instituto de Neurociencias, ¿no? A cualquier otro tipo de centro psicológico, ¿no? Y obviamente que necesitamos el apoyo del equipo de trabajo. Si no tenemos apoyo del equipo de trabajo, bien difícil realizar una adaptación curricular, porque nadie lo sabe todo, solitos no podemos hacer realmente algo tan maravilloso como es la inclusión, entonces sí se necesita mucho trabajar con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Estar siempre pues predispuestos para trabajar con ellos, pues, ¿no? Entonces hasta ahí sería el tema de los grados de actuación curricular, ¿no? Y qué es las actuaciones curriculares. No sé si a la final podamos implementar con algo más, Miss Yuri, o algo más que tenga una pregunta No, acerca de sí, este tema. sí, como para un poquito más, pues como usted lo está comentando, en la parte ya de una adaptación en el aula, más que todo en este momento cuando se lo hacía de manera presencial, estas son más o menos las estrategias, ¿no? Y muchas veces sí quiero como que sensibilizar un poquito a los docentes. Sabemos que a veces es un poquito quizás delicado muchas veces abordar directamente el asunto de una adaptación curricular para trabajar directamente con los padres, porque a veces, bueno, sí tenemos padres de familias conscientes de la situación y siempre están predispuestos pues a apoyarte, ¿no? Pero en un caso de no ser así, pues como docente, eso sí lo digo de manera personal, tener la conciencia de que estas personas dependen mucho de nosotros y que nosotros sí podemos agotar todas las herramientas y recursos necesarios para poder sacarlos adelante. Entonces esa experiencia que viví pues con María Eduarda fue muy hermosa, porque al principio sentí mucho temor, sentí miedo, porque primero pues era la primera vez que me estaba enfrentando a un caso de síndrome de Down, que para mí yo lo tengo como quizás mucho respeto, quizás nunca lo había investigado, pero créanme que cuando los docentes comprometidos con la educación tratamos de agotarlo todo. Entonces empezamos con la investigación, trabajamos y tenemos un buen equipo de trabajo, el DS se trabaja fabulosamente, pero en un caso, si quizás pues nos encontramos con barreras, tratar poco a poco de ir rompiendo y siempre pensando en beneficio del estudiante, ¿no? Entonces esa es la mejor gratitud y la mayor satisfacción que nosotros los docentes podemos tener. Entonces continuamos, Vanessa. Ya, pues bueno, indicando lo que usted acaba de decir, mi Yuri, ¿no? O sea, yo creo que este video van a decir, bueno, aquí en el video la psicóloga y la misa han pasado alabando, pero es que en realidad es así, ¿no? Porque en realidad el trabajo de ella ha demostrado, y me ha demostrado a mí también, que no, muchas personas lo pueden hacer, y de hecho lo hacen perfectamente, porque yo siempre he dicho, el tema de la inclusión es más un tema de sentir lo propio, de vivirlo, de querer ayudar a esa otra persona, y nosotros podemos lograr cosas maravillosas, así como también nos podemos tropezar, podemos fracasar, pero así es, o sea, es un diario vivir, ¿no? Entonces, realmente sobre lo que acaba de decir la Miss Yuri, para mí este es el tema de la inclusión, ¿no? Y es un ejemplo, ¿no? De que es una oportunidad para mejorar tanto profesionalmente como personalmente, ya porque se va aportando, se va aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, sobre el tema que nos decía la Miss Yuri, adaptación curricular es igual a que un refuerzo académico. No es lo mismo, ¿ya? No es igual. ¿Por qué? Porque la adaptación curricular nos está pidiendo que hagamos adaptaciones en muchas situaciones de nuestro diario convivir con los niños, nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza con ellos, ¿ya? Porque nos está pidiendo que nosotros cambiemos currícula, nos está pidiendo que cambiemos la forma en cómo nos comunicamos con esa persona. Pues si esa persona tiene discapacidad auditiva, tengo que aprender lengua de señas. Si
si esa persona tiene discapacidad visual, tendría que darle material en braille. Entonces eso no nos está pidiendo el refuerzo académico. El refuerzo académico lo que nos está pidiendo, como su nombre lo dice, es dar un conjunto de situaciones que permitan a ese niño alcanzar el aprendizaje que lo está realizando en ese año lectivo, en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces en ese periodo de tiempo está viendo un tema determinado, una currícula determinada, que es igual a la de sus compañeros, pero que lamentablemente no hay un acompañamiento en casa, no hay un cumplimiento de las tareas, hay una baja, obviamente que eso va a proceder en unas bajas calificaciones, menos de 7, entonces en la mayoría de las materias, entonces todas esas cosas ya son como una alerta, ¿no? Una alarma para que el docente tome acciones de refuerzo académico. Ya, pero la adaptación curricular no, eso tiene que, puede ser, están de una forma transversal, digamos así, y que tiene que ser durante toda la etapa escolar del niño. ¿No? Por supongamos que en este caso en María Eduarda, ¿no? María Eduarda tenía síndrome de Down, como decía el Yuri, no es que la adaptación de María Eduarda solo es en ese año lectivo, es durante todo su proceso educativo y por ende es bueno que todos los docentes tengan comunicación, que de hecho eso es lo que realizamos también, que yo soy testigo que lo hace la Yuri, ¿no? Si ya pasa un niño, ella lo que hace es pasar su informe a los docentes del año que viene para que sepa hasta dónde llegó el estudiante y hasta qué temas ella visualizó, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? Entonces, hasta ahí de aquí de adaptación curricular, espero que haya quedado un poquito claro. Disculpen si hablo un poco rápido. Eso es lo que hicimos al principio en decir, pues no, igual pues esperemos que haya la oportunidad de seguir haciendo pues nuevos encuentros con Vanessa y poder abordar pues otros temas muy importantes, porque de verdad el tema es bastante amplio, no es así, pero bueno, estamos tratando igual de resumir en pequeñas cápsulas muy importantes para poder contribuir con los docentes. Sigamos entonces. Sí, antes de ingresar, ¿no?, al tema, sí quisiera como quedar como que una diferencia, ¿no? Yo sé que no tenemos mucho tiempo, pero siento que es importante, ¿no?, ver como que una diferencia entre inclusión e integración, ¿ya? Porque si nosotros queremos llegar a hacer esa actuación curricular, tenemos que, lamentablemente no se va a dar de una forma natural en el salón, ni por parte de los padres ni por parte de los estudiantes. Entonces sí es importante tener bien claro que integrar en imagen como que darle un espacio, darle como un puesto al niño, que permanezca ahí, pero incluirlo es realmente, o sea, darle ese voto, esa participación activa en el salón, ¿no? Que se sienta parte de, no, yo sé que a veces tenemos miedos de inseguridad, de decir, si lo pongo tal vez con el grupo se vaya a sentir mal o vaya a comenzarle a suceder ciertas situaciones o vaya a tener una reacción inadecuada y entonces no sé cómo actuar, pero es importante que nos lancemos, ¿no? Muchas veces a ver cómo podemos hacer, no pedir ciertas situaciones al compañero que al final esté en otra clase, no, o esté un poco libre, digamos así, porque están en una clase sus chicos de inglés, entonces pedir esos apoyos, ¿no? Es sumamente importante. Y ahora sí, entonces, ¿qué es el autismo? ¿Qué es el TEA? ¿No? El TEA es el trastorno del espectro autista, decimos que es un trastorno neurológico. Ya, como ven aquí sí quise dar como una referencia, no sé si pueden ver la imagen, que en la imagen vemos a uno que dice dislexia, el otro dice, cada uno tiene como una etiqueta al niño, ¿no? Claro. Entonces realmente es como que primero dejar de lado eso, ¿no? Dejar de lado eso porque independientemente del diagnóstico que tenga el niño, es la necesidad de apoyos que necesita él, que tenemos que enfocarnos, ¿ya? Que los niños con TEA, ¿no?, con autismo, ellos se les dificulta mucho entender situaciones de doble sentido, o al final las situaciones que nosotros creemos que ya están sobreentendidas, pero lamentablemente ellos no tienen ese nivel de comprensión. Supongamos, yo digo 2 más 2 es 4, y digo, ya, pues 2 más 2 es 4, y los demás, sí, 2 más 2 es 4, pero él si no cuenta con algo que toca y diga 1, 2, no lo va a lograr interiorizar que 2 más 2 es 4, pero él, ¿qué es eso? No va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, las características de ellos, ¿no?, la más importante, las que son las más significativas y que se presentan en la mayoría de los casos, no en todos, eso sí tengo que dejar claro, no todos los niños que tienen diagnóstico de autismo tienen las mismas características, ningún niño con ningún tipo de diagnóstico tiene las mismas características, pero estas son las más relevantes, digamos así, ¿no? Participar en una gama de actividades y comportamientos típicos de la edad y etapa del desarrollo del niño, bastante complejos para la mayoría de los niños que tienen autismo. Comunicarse con los demás en formas apropiadas para su nivel de desarrollo también se les dificulta bastante, ¿ya? Y el tema de participar en interacciones sociales recíprocas con los demás, muchísimo más, ¿no? A veces hay niños con autismo al que la maestra le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Y él no Claro. le responde, no le dice no. nada. ¿Y qué pasa? La mí se queda así como,
pasó? ¿Que le caigo mal? ¿Qué sucedió? ¿No? Pero Ujú. en realidad no es eso, simplemente que ellos no tienen esa facilidad. No sé si tengamos tiempo de ir a la Miyuri como para ver un pedacito de un video y si no se los dejo aquí, porque recibir el diagnóstico de que tienes un niño con autismo no es fácil. Y decir que el niño con autismo no puede muchas cosas, muchas veces indicar qué es lo que le molesta, qué es lo que siente, ¿no? Entonces es importante, mire, ahora ya estas personas adultas que lo sufrieron cuando fueron niños lo pueden expresar, pero es duro escucharlos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver qué necesidad de apoyo tienen estos Sí. niños con autismo, ¿no? Entonces, la necesidad de apoyo para ellos, ¿no? Como decimos, ellos tienen muchas características, pero entre las principales es que ellos son bastante inflexibles, situación de que ellos, si nosotros cambiamos, supongamos, el día de mañana dijimos que íbamos a tener una actividad estructurada, supongamos, el proyecto de hacer el volcán, ¿no? Que muchas veces he visto que hacen los volcanes en los grados de elemental. Hacen el volcán, no hacen la actividad del volcán y resulta que la maestra le dice, no, hoy día no lo vamos a entender, lo entendemos mañana. ¿Qué pasa? Entonces el niño tenía en su cabeza que hoy día iba a ser el volcán y que hoy día iba a reventar el volcán. Entonces es la emoción de él de ver el volcán, cuando de repente le dicen, no, es que mañana lo vamos a hacer. O sea, esas situaciones como que con ellos es bien complicada, hay que tratar de organizarnos bastante, establecer rutinas, planificar para anticiparnos. Aquí entra muchísimo el trabajo con la familia, más que nada en esta situación virtual. Si nosotros podemos desde ahora ya trabajar con los papás, si es que ellos no lo tienen conocimiento, también indicarles a ellos, si es que ellos también este video, los invito a que también hagan muchísima planificación con ellos en casa y compartan esa planificación con la docente que va a estar con el niño en el salón. Porque es como vamos a hacer si en casa tiene una estructura, no de horario, y llega a la escuela y tiene otra estructura. Entonces el niño no se va a adaptar a los cambios que tenemos en la escuela y por ende va a tener problemas de conducta. ¿Ya? Entonces, sobre estos casos ellos necesitan también tiempos de descanso bastante significativos. No tratamos de controlar todo el tiempo al niño, en decir, esté sentado. Si no está sentado, entonces no está atendiendo. No, permitamos los tiempos de descanso. Ellos necesitan también descansar un poco en ese tiempo de establecer ciertos parámetros, ¿no? Claro, no tiempos de descanso a veces solamente con dejarlo que se pare, no, sino también realizar, nosotros planificar ya actividades guiadas. Por ejemplo, en este caso ellos tienen problemas con la atención, la memoria, la concentración, ¿no? Entonces realizar este tipo de tareas, de situaciones que le permitan a ellos mejorar su atención, su concentración, por medio de rompecabezas, por medio de insertar lo que son estas cuentas, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer en los niveles de segundo, de tercero, ¿no? En este caso hasta cuarto de básica, que es el nivel que estamos ahorita realizando, ¿no? Entonces comprender sus estados emocionales, importantísimo, ¿no? El año pasado justamente había el caso, ¿no? Que es el niño que ahora tiene la Miss Yuri, ¿no? Y muchas veces la maestra me decía, yo ya sé cómo identificar al niño. Y yo, ¿cómo lo sabe identificar? Sí, es que ya me he dado cuenta que cuando él aplaude mucho es porque está feliz por algo. O cuando mucho se está rascando acá el cuello es porque ya está como que preocupado y ansioso porque no sabe qué voy a hacer, ¿no? Entonces yo ya me anticipo a que si él mucho se está rascando el cuello, es porque no sabe qué voy a hacer y entonces ya está preocupado y yo ya sé que al final, si él no sabe lo que voy a hacer, va a reaccionar mal, se va a enojar, va a comenzar a gritar, o va a patalear, porque esa es como que su forma de expresar su angustia, ¿no? Entonces es bueno ir conociendo y todo esto lo aprendemos con los papás. Si los papás no nos lo comunican tan bien, nosotros tampoco podemos, ¿no? Entonces es como que una observación, parte nuestra y parte también de los papitos, ¿no? No sé, mis Yuri, ¿usted quería indicar algo? No, sí, muy cierto. A veces, o también te pasa de que en el aula de clases descubres muchas cosas y a veces el papá en casa no ha sido muy observador, pues resulta que lo descubre, ¿no? Y para eso, pues, está esta parte de ser cooperativos y participativos entre la comunicación entre el padre de familia y el docente. Y sí, efectivamente, ellos siguen como tienen su patrón muy marcado en lo que es cuestiones de que si vas a realizar una actividad, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hoy en día, con la emergencia que estamos viviendo, igual sí existen alternativas y formas en las que podemos igual un poquito abordar estas temáticas. Claro que en el momento que nos encontramos sí implica un poquito más la búsqueda de recursos. En este caso, cuando realizamos la adaptación curricular con respecto a las guías de la semana, pues vamos a tener que incluir bastante material visual porque es la forma que les llama la atención a ellos, ¿no? Y es la forma como de establecer ese clima de confianza, esa conexión de atención
atención que necesitamos lograr en ellos, porque como lo dijiste, ¿no? Ellos enseguida fácilmente, pues su atención fácilmente pueden perderlas, pues no, si no utilizas un recurso, una estrategia adecuada. Por lo general, a mí me ha funcionado muchísimo. Lo poco que he trabajado con niños con autismo, no puedo decir que he trabajado Decirnos, sí. mucho, no, porque he trabajado bastante con niños con discapacidad intelectual. Pero en el tema del autismo, a mí me ha funcionado muchísimo es trabajar con, por ejemplo, con imágenes, ¿no? Lo que decíamos a veces, los pictogramas, ¿no? O el tema de la lectura global. De todo lo que yo necesite que él lo haga, yo lo primero se lo plasmo y lo visualizo, ¿no? De que les indico qué es lo que tiene que hacer, le voy indicando y a la mamá le digo unos 2 días antes, ¿no? Para que ella en casa me ayude. Que 2 días antes le vaya diciendo, el día miércoles vamos a hacer actividad, ya mañana hacemos otra actividad, pasado hacemos otra actividad. Y así, ¿no? Vamos como que incluyendo esos cambios, ¿no? Que vamos a hacer. Un ejemplo, ¿no? Les quise poner aquí, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la escuela. Aquí digamos que estamos en el supermercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Esto nos ayudaría muchísimo en la escuela, en el salón, de lo que él puede hacer. Por ejemplo, pegarle a algún compañero no podría, ¿no? Y son cosas que al final nos sirven con todos los estudiantes, no solamente con el niño con autismo, ¿no? Que esa es la finalidad, ver las actividades que yo hago con él, no tampoco verlo como que es algo como que tengo más trabajo que hacer solo por el niño, no, es un trabajo que yo hago para todos, porque nos sirve a todos los niños en el aula, ¿no? Que ese es el objetivo del diseño universal de aprendizaje, ¿no? Hacer algo no para una persona, sino para todos, y que le sirve a todos, de hecho, más que nada en los niveles de segundo, tercer y cuarto creo que serviría muchísimo, ¿no? Que es más hasta cuando se usa cuando el tema de la conducta también, ¿sí? No sé si algo más quiere decir mi Yuri, disculpen que a veces el internet llega acá con algo de retraso también. Ya sabemos que creo que este es el, el malestar que a veces nos ocasiona el internet, pero bueno, lo importante igual es tratar pues de tratar de solucionar y de un poquito seguir el hilo pues de lo que estamos tratando, ¿no? ¿Usted cree que ya podemos igual compartir lo que es el ejemplo de adaptación? Sí, sí, mi, compartamos uno más. Sí, sí, entonces para que usted me ayude dejando de compartir para yo poder compartir la pantalla. Listo. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo que tenemos aquí, yo he realizado primero la captura, pues esta es una actividad de la semana número 9, pues de esta semana número 9 que estamos empezando, y solamente yo voy a trabajar con un ejemplo a partir de esta pequeña actividad. Por ejemplo, dentro de la guía tenemos aquí como una instrucción que dice que van a observar las imágenes y en una hoja en blanco va a dibujar para qué sirve cada material de laboratorio. Previo a esto, pues el docente igual tiene que elaborar un material visual, puede también apoyarse de algún video, de algún recurso educativo donde haya desarrollado el resto de actividades, ¿no? Pero por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿cómo nosotros podemos adaptar esto en el caso de este estudiante con con autismo? Por ejemplo, previo a esto yo tengo que primero presentarle, ¿verdad?, imágenes. Entonces aquí es lo que yo indiqué al principio, no trabajar bastante con material visual que sea muy llamativo, con color. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice aquí? Observa con atención los instrumentos del laboratorio. Entonces él observará pues que esto es un microscopio. Nosotros también en estos momentos de emergencia tenemos que darle las pautas a la madre de familia, indicándole cómo tiene que también desarrollar esta actividad, ¿no? Y sí es importante establecer una conexión, por lo menos pues una vez a la semana, para que incluso la mamita pues tenga esa guía de cómo trabajar estas actividades en casa. Entonces, en este caso, luego de que él ya va aquí socializando, ya va aquí relacionando el objeto palabra, siempre lo digo así yo, el objeto palabra, o sea, la imagen con su palabra, entonces él ya va creando ahí una estructura significativa en su cabecita, ¿no? En este caso no es muy recomendable utilizar muchas imágenes, sino lo más específico. Aquí en este caso esta actividad solo tiene 3 imágenes, porque ellos también hay casos en que si el estudiante fácilmente pierde la concentración y el interés, pues con el exceso de imágenes también podemos caer en eso, pues y quizás pues no se vaya a centrar en sí en lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, luego de que yo ya le presento esta actividad, ¿cómo voy a adaptar la orden?
por ejemplo, sabemos que hay casos que si el estudiante todavía falta en potenciar las destrezas de lectoescritura, quiere decir que todavía falta desarrollar fonemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Si todavía pues le falta adquisición del código alfabético, o igual le falta todavía retroalimentar, entonces ¿qué propongo yo? Utilizar la siguiente actividad que indica aquí: pinta y escribe en el recuadro el nombre de los siguientes instrumentos del laboratorio. ¿Por qué lo coloco aquí? Si por ejemplo él todavía tiene problemas con las sílabas dobles trabadas, o quizás falta todavía algún fonema en adquirir, él aquí va a utilizar la técnica de copia, va a transcribir en su propio código. Entonces utilizamos lo que es la letra imprenta, porque muchos, yo ya en la poca experiencia que tengo, ellos, la mayoría de los estudiantes que tienen una necesidad se llevan bastante bien con la letra imprenta. Entonces, la mayoría. Entonces, hay que tratar pues de seguir y nos agarramos de eso. No tratemos de exigir de que hagan una letra manuscrita, porque no, porque ahí fácilmente ellos no van a querer. Entonces, sigamos a partir de la observación de lo que vamos notando en las actividades que ellos pueden realizar. Entonces nosotros vamos agarrándonos de eso para ir acoplándolo con las actividades. Entonces mire, aquí ya va a pintar, entonces, y va a repetir las palabras. Mire, esta es una actividad sencillita. Entonces, como vemos aquí, esta es la adaptación. Como es de cuarto grado, los demás niños pues sí pueden hacer la otra, ¿no? Porque como vimos en la primera parte, la actividad en sí dice que va a dibujar y va a escribir para qué sirve cada material de laboratorio. Entonces, si tenemos ese inconveniente de que no va a poder escribir completamente todo, entonces aquí es donde nosotros adaptamos la actividad de acuerdo a su necesidad. Pero si en un caso el estudiante sí lo puede hacer, sí tiene, de todas maneras, quizás no se le complica escribir, pues le podemos nosotros dejar la actividad para que escriba, pero simplemente podemos que complete la idea. Le podemos nosotros escribir, por ejemplo, el microscopio sirve como para que complete la idea. Entonces, si no tenemos inconvenientes pues de destrezas de lectoescritura. Entonces, esta sería la adaptación. ¿Qué opinas, Vanessa? Tú observando la actividad que acabo de presentar. ¿Está bien? Si sigo de todas maneras en sí lo que conlleva una adaptación curricular. Entonces, quisiera pues que me reafirmes si esa puede ser una opción de realizar la adaptación. Forma de adaptar, ¿no? Es tratar de buscar la forma en que el recurso o el aprendizaje llega al estudiante de diversas formas, ¿no? Si nos damos cuenta en la ficha que nos dice, observa, imagina, ¿no? Y nos manda como que un poco a los papás, sí, pues no, o sea, como que, bueno, pues no, entonces vamos a ver para qué funciona, y el papá tiene que investigar también para qué funciona, ¿no? Entonces es como que un poco más, y como que es mucha actividad abstracta, digamos así. Entonces lo que estamos plasmando y lo que estoy viendo en la adaptación es que buscamos que sea un poco más visible, más, ¿cómo se podría decir? Más accesible al estudiante, ¿no? Ahora, en la pandemia, sabemos que todos los docentes, la mayoría, lo están aplicando el diseño universal de aprendizaje. ¿Qué es lo que dice el diseño universal de aprendizaje? Que todos los contenidos de aprendizaje deben de ser accesibles para todos. ¿En qué sentido? De medios audiovisuales, en imágenes, en sonidos, en audio. Entonces, todas las formas que se pueda dar este tema de la enseñanza. Entonces, justamente es eso lo que está haciendo usted en este momento, ¿no? Si aquí en la guía no nos da una imagen más como que a la final indicada para ellos, ¿no? Y que ellos lo puedan comprender, buscamos una, ¿no? Que lo haga, buscamos la forma en que ellos puedan hacer la actividad parecida a sus compañeros y que se sientan parte de eso, ¿no? Entonces, identificando y escribiendo el objeto, ya lo está haciendo. Y está aprendiendo al mismo tiempo muchas cosas. Ya, entonces, bueno, ya de aquí, con respecto a la parte de ya académica, entonces, por ejemplo, tengo aquí estas actividades de aquí, solamente en lengua, ¿no? Actividades que nosotros las podemos enviar mediante WhatsApp, correo electrónico, podemos apoyarnos de recursos. En este caso podemos nosotros pues ir desarrollando lo que es la parte de lectoescrituras con ciertos fonemas. Le damos opciones de qué es lo que puede realizar en casa. Le puedo decir por experiencia que esto es factible cuando el padre de familia está siempre predispuesto, y nosotros pues también tratamos
tratamos de motivarlos en ese sentido, porque a veces el padre también hoy en día por la situación, pues quizás ha sido un reto para ellos ser esos mediadores también en casa. Entonces nosotros debemos brindarles las pautas necesarias a través de ejemplos para que ellos tengan la idea de cómo tienen que trabajar. Como lo dijimos al principio, la herramienta principal es el material concreto, el material visual. Entonces aquí en este caso vemos cómo estamos nosotros indicando que debe trabajar con cartulina, utilizando palabras para que formen cada uno, pues utilizando los fonemas aprendidos, palabras, y luego formar oraciones, ¿no? También existe gran cantidad en plataformas donde hay juegos interactivos. Igual nosotros vamos a dejar toda esta información, este pequeño ejemplo, en la caja de descripción para que lo puedan revisar, ¿no? Entonces, y posteriormente en matemáticas, nos hemos apoyado también del libro Así Aprendo 2, que lo encontramos en la página de recursos del ministerio. Nosotros podemos ir pues escogiendo las actividades que nos va a servir para ir adaptando de acuerdo a la asignatura. Entonces, estas actividades aquí nos va a servir para ir poco a poco realizando la adaptación. Y también sí sirve diseñar un instrumento aparte como un refuerzo, pero primero es la adaptación. Entonces luego que yo ya adapto, ya he trabajado, puedo sí después hacer un refuerzo. Así como lo dijo Vanessa, no es lo mismo. Entonces, sino que como quizás ya hemos agotado un recurso, entonces puedo pasar al siguiente e ir retroalimentando esa destreza. Entonces esto es con respecto a esta parte de aquí, y pues bueno, creo que no se nos escapa nada más. No, sí, realmente es un tema bastante amplio, es bastante amplio. Créame que sí, habría muchas cosas por las cuales podemos realizar, creo que muchos videos más, ¿no? Porque realmente sí es bastante. Pero realmente el ejemplo que ha dado la Miss Yuri es idóneo, ¿no? Y que si ustedes se dan cuenta, esa actividad que acaba de hacer ella le sirve para niños de segundo de básica, por ejemplo. Ya, entonces está enfocado en un niño de cuarto, pues sin embargo le sirve para un niño de segundo. Entonces es eso, ¿no? Trabajar en equipo, buscar la forma en cómo nosotros podemos llegar a compartirnos, no solamente conocimientos, sino también recursos, también recompartirnos, ¿no? La información que ya tengamos y las experiencias, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Sí, y yo pienso que esa modalidad del ministerio de haber hecho por nivel le beneficia a los niños con necesidades educativas, porque obviamente elaboramos un material pensando en segundo, tercero y cuarto. Entonces, si ese niño está en cuarto, se beneficia bastante de este material. Bueno, Vanessa, entonces yo creo que con esto ya podemos nosotros finalizar este video. Igual más o menos ha sido un poquito larguito, como lo dijimos al principio. Nos hemos quedado igual cortas y quizás con ganas de seguir aprendiendo un poquito más. Esperemos que se dé así mismo la oportunidad de poder elaborar un nuevo material y poder compartir tomando en cuenta otros casos más, quizás hablar un poquito más de las necesidades educativas asociadas y no asociadas, que a veces también hay esa complicación. Entonces esperemos ver más adelante si nos ponemos de acuerdo y asimismo contribuimos a que los docentes vayan aprendiendo un poquito más. Entonces te quiero agradecer por haber aceptado esta invitación, y bueno, pues que se repita, y les deseamos a los docentes que revisen el material y poco a poco vayan aprendiendo y van a ver que no es complicado realizar una adaptación curricular. Entonces, ¿algo más que quieras decir para finalizar, Vanessa? Pues agradecer a Miss Yuri por el espacio, por el tiempo que me permite llegar a muchas personas, ¿no? Por medio de su video, felicitarla nuevamente por su labor, porque creo que realmente la hace con mucho cariño, se evidencia en todo lo que usted realiza, pues. Y nada, a seguirles invitando para que se sigan suscribiendo al canal de la Miss Yuri, ¿no? Que van a seguir aprendiendo mucho. Sé que ella es una excelente profesional y de hecho nos ayuda a todos, ¿no? Que yo también estoy ahí suscrita ya y viendo algunos videos. Así es, entonces no se olviden de suscribir, darle like, compartir el video para que otros docentes también sigan aprendiendo un poquito más. Y bueno, nos vemos en la próxima. Saludos cordiales, compañeros.